Los genios, una novela de Jaime Bailey. Episodio 10. Al casamiento de Mario Vargas Llosa, de 29 años cumplidos, y su prima hermana Patricia Llosa, de apenas 19, asistieron en una iglesia pequeña de Miraflores menos de 12 personas. La madre de Vargas Llosa, Dorita, menudita de estatura, muy tímida, dispuesta a irse a la guerra por la felicidad de su hijo, sonriente a pesar de todo. Los padres de Patricia, Luis Llosa y Olga Urquidi. Él muy alto y muy serio, elegante y resignado, altivo y derrotado. Gran protector de su sobrino y ahora yerno, a quien consideraba un genio de las artes, y en cuyo futuro creía a pie juntillas. Y Olga, la madre que adoraba a los novios, pero parecía algo aturdida, mareada, como si sus ojos no pudieran dar crédito a lo que estaba ocurriendo. Que Marito, su sobrino, por lo visto un don Juan circunspecto con el bigote bien recortado, se hubiese permitido la audacia de casarse primero con su hermana, la tía Julia Urquidi, y ahora con su hija menor, Patricia, que lucía un vestido blanco y un peinado elevado y esponjoso. De pie en una banca de aquella iglesia despoblada de asistentes y de creyentes, pues los 6 invitados de la pareja eran agnósticos o ateos y preferían no arrodillarse ni rezar las oraciones que pronunciaba el sacerdote, se encontraban los mejores amigos de la pareja, los más leales, los incondicionales. Javier Silvarruete, que, como el novio, tenía apenas 29 años y era ya ministro de Agricultura del gobierno de Belaúnde, y que había sido testigo 10 años atrás de la boda entre Mario y su tía política Julia Urquidi en un pueblito al sur de Lima, Chincha, ante un alcalde pescador. El escritor Luis Loaiza, a quien el novio llamaba el Borgiano de Petitoars, íntimo amigo de la pareja, un año mayor que Mario, con quien había vivido grandes aventuras en Madrid y París, ciudad esta última donde se había casado con una francesa, Rachel, con Vargas Llosa como único testigo, y ahora ambos, Rachel y Lucho, oficiaban como testigos de la segunda boda del sastrecillo valiente. El escritor Abelardo Oquendo, alias El Delfín, inseparable de Vargas Llosa y de Loaiza, 6 años mayor que el novio, crítico literario y profesor universitario, acompañado de su esposa Carmen Heraut. El escritor Sebastián Salazar Bondi, 41 años, pelo engominado, peinado hacia atrás, nariz afilada y prominente, mirada triste, tristísima, quien había publicado el año anterior el libro Lima la Horrible, y moriría semanas después de la boda a la que concurrió con su pareja Irma Loztanó. El escritor, maestro universitario y ex canciller Raúl Porras Barrenechea, erudito, fogoso, de una memoria portentosa, quien había concedido al novio la beca con la que partió a Madrid, recién casado con la tía Julia, y consideraba que el talento literario de su discípulo y protegido, el joven Vargas Llosa, era una fuerza de la naturaleza, un evento formidable y atípico que ocurría cada 2 o 3 siglos. Y el hermano menor de Patricia, Luis Llosa, Lucho, Luchito, de apenas 14 años, muy guapo, avispado, gran amigo de su primo Mario, cuya novela, La ciudad y los perros, había leído con asombro, con pena, con rabia,
todavía recuperándose por la muerte de su hermana mayor Wanda, en un accidente aéreo ocurrida 3 años antes de la boda entre Patricia y Mario. La revista peruana Caretas, en su edición de junio, 2 semanas después de la boda, publicó: tan en privado fue el reciente matrimonio de Mario Vargas Llosa que todo quedó en familia. Se casó con su prima Patricia Llosa. A la boda asistieron solo 6 invitados. La madre del novio, Dorita, estaba de buen humor, contenta, aliviada. Quería tanto a su único hijo que estaba dispuesta a perdonarle todo, incluso que, bordeando el incesto, burlando las convenciones sociales, desafiando a los pacatos y los cucufatos, se casase con su prima hermana. Además, Dorita nunca quiso demasiado a la tía Julia. Cuando se enteró de que Julia, 11 años mayor que Mario, se había casado furtivamente con él, Dorita le dijo a Vargas Llosa, furiosa con Julia, a quien conocía desde los años felices en Cochabamba, Bolivia: mi hijito, mi cholito, ¿qué te ha hecho esa vieja, esa abusiva, esa divorciada? Ahora, orgullosa de los éxitos literarios de su hijo en España, pues había ganado un premio por sus libros de cuentos y otro por su primera novela, y orgullosa también de su carácter recio e inconquistable, de su determinación, de su audacia, Dorita pensaba: mi cholito, mi Marito, es un artista, y los artistas hacen estas cosas raras, como casarse con la tía primero y con la prima después. Lo bueno es que no salió mariquita, como le decía mariquita todo el tiempo su papá. Es bien hombrecito mi hijo, y sabe muy bien lo que quiere, y lucha por lo que quiere, trabaja duro, siempre cae parado, sale adelante. No es como mi marido Ernesto, que nunca termina las cosas que comienza y está todo el día, todo el tiempo regañando, refunfuñando. Ernesto Vargas no había sido invitado a la boda y se presumía que se hallaba en Los Ángeles, furioso con su hijo, avergonzado nuevamente de él. Se había separado de Dorita y enamorado de una alemana en Los Ángeles que le había dado 2 hijos. En cambio, la tía Julia sí había sido invitada por Mario y Patricia, pero todavía afectada por la premura con la cual Mario la había dejado el año anterior, confesándole su amor por Patricia y ahora casándose con la prima del carácter volcánico y la nariz respingada, había preferido no asistir a la boda, temerosa de desmayarse, de romper a llorar, de protagonizar una escena de celos, pues Julia Orchidi, en su fuero íntimo, a solas con su corazón, seguía amando a Mario, y no estaba tan molesta con él como con la prima Patricia, a la que acusaba de haber seducido perversamente a Vargas Llosa cuando tenía solo 15 años, de visita en París, en los tiempos en que Mario aún estaba casado con ella. Menos mal que mi sobrino Mario no tuvo hijos con mi hermana Julia, pensaba Olga Orchidi, la madre de la novia, viéndolos tan enamorados frente al cura que oficiaba la ceremonia, tan ilusionados de partir juntos de luna de miel a Arequipa, donde Mario había nacido, y luego a instalarse en París. Menos mal que Julia perdió el bebé cuando quedó encinta. ¿Y ahora tendrán hijos Patricia y Marito? ¿Y si tienen hijos, primos hermanos como son, saldrán bien? ¿Saldrán normales? ¿O saldrán tontos, retardados, taraditos? ¡Ay, qué miedo tengo! ¡Qué tremendo ha resultado mi sobrino Mario! Que cuando niño en Cochabamba y en Piura era tan tímido. Y ahora ha resultado don Juan Tenorio. Porfirio Rubirosa. Los deja chicos a ambos. ¡Qué tremendo galán! ¿Cómo no entender que mi hija Patricia, mi patita, se muera por él?
Dios mío, Diosito lindo, te ruego, te suplico, te imploro que no tengan hijos, y si tienen hijos, que no salgan taraditos, y que Mario no vuelva a enamorarse de ninguna otra mujer de mi familia, que a punto estoy de desmayarme. Pero debo ser fuerte, debo resistir, todo sea por la memoria de mi Wandita, que está en el cielo contigo. Si no he dejado de creer en ti, Diosito lindo, después de que te llevaste a mi Wandita, merezco que tengas compasión de mí, que me des un premio, que me lo cuides a mi Patita y a mi Marito, y que él no le saque la vuelta, y sobre todo, que no se enamore nunca más de una mujer de nuestra familia. A comienzos de ese año, Vargas Llosa, a punto de cumplir los 29, había pasado 2 meses en La Habana, solo, sin Patricia, mientras ella se alistaba para la boda. Invitado a ser jurado del premio literario Casa de las Américas. A pesar de su corta edad, ya escritor famoso, lo habían alojado en una casa de protocolo en el barrio elegante de Cubanacán. Una casa que un empresario acaudalado había abandonado cuando Fidel Castro capturó a tiros el poder y el tirano Batista huyó al exilio. Una casa con piscina, jardín, con todos los lujos y comodidades, con mayordomo y cocinera, unos privilegios que la dictadura cubana concedía al joven Vargas Llosa, a cambio de que éste, escritor ya consagrado con La ciudad y los perros, la siguiese apoyando, como en efecto la respaldaba. Por eso Mario concedió una entrevista al diario Revolución de La Habana en febrero de ese año, en la que dijo: yo estuve aquí por primera vez en la crisis de los misiles hace 4 años. A partir de ese contacto me sentí solidario, comprometido con la revolución. A ningún latinoamericano escapa que la revolución cubana inaugura la transformación de América. Admiro los saltos geométricos que la revolución ha dado en la educación y las artes. La política cultural no ha caído en los errores de otros sistemas socialistas. Cuba es un modelo. En esa visita de Vargas Llosa a La Habana, antes de continuar viaje a Lima, donde se casaría con Patricia en una iglesia, porque así se lo habían exigido los padres de la novia, Mario recibió una noche en su casa de protocolo a una mujer muy guapa, que la dictadura le envió para halagarlo en su vanidad de macho conquistador y príncipe incestuoso. Pero Jorge Edwards, escritor chileno, amigo íntimo de Vargas Llosa, que había sido diplomático en La Habana, le advirtió: Fidel te mandará mujeres, tremendas mujeres. No se te ocurra tirártelas, Mario. Si lo haces te grabarán. En todas esas casas de protocolo, Fidel tiene cámaras escondidas que graban las picardías sexuales de sus invitados. Por eso Vargas Llosa le dijo a la inesperada visitadora habanera: gracias por venir, pero estoy ocupado escribiendo y además estoy por casarme en unas semanas en Lima, así que le ruego que se retire. Años más tarde, en sus decenas de visitas a La Habana, alojado en las casas de protocolo, ¿fue García Márquez tan prudente como Vargas Llosa y se abstuvo de copular con las mujeres hermosas que le enviaba Fidel Castro? ¿O el dictador cubano tenía cintas de video del escritor colombiano fornicando con prostitutas de lujo? Después del caso Padilla, cuando Mario rompió con la dictadura cubana y Gabriel continuó apoyándola, Edwards le preguntaba a Vargas Llosa: ¿no será que García Márquez no puede romper con Fidel porque sabe que lo han grabado con las putas que le mandaban? En esa entrevista concedida al diario cubano Revolución, poco antes de casarse, Vargas Llosa decía, sin saber que pronto habría de cambiar de opinión: Sartre es uno de los escritores que más admiro. Camus me irrita. Es un autor viejo. Su filosofía es anacrónica. De pie en la desangelada iglesia de Miraflores, viendo a su hija Patricia casarse con Marito,
su sobrino preferido, Lucho Llosa Ureta pensaba, el rostro adusto, el ceño fruncido, una niebla espesa velando su mirada, la postura tiesa, solemne, señorial, como si estuviera en un velorio. En unas semanas voy a cumplir 50 años y ahora mismo me siento como si tuviera 90. Estoy apaleado, hecho polvo, hecho puré. Han sido demasiadas pérdidas, demasiados escándalos en esta familia, los Llosa. Pensar que hace solo 3 años se nos fue Wandita, cuando venía de París a casarse en Lima. Pensar que Wandita falleció con solo 18 años. Y ahora Patricia se enamora de Marito y se casa con Marito. Pobre mi padre, don Pedro. Si le contamos que Marito y la Patita se han casado, se muere de un infarto, como se murió mi madre, Carmen, hace pocos años. Menos mal que la abuela de Marito y la Patita ya falleció. Ella no hubiera podido aguantar todo esto. Menos mal que ya había partido cuando se nos fue Wandita. Ahora deben estar juntas en el cielo, muriéndose de risa, viendo cómo Mario y la Patita, que dicen que son ateos, están aquí tan serios, mirando al curita, jurándole que serán fieles hasta el final de sus días. ¡Qué chiste! La vida es una comedia, carajo. Dios es un humorista. ¿Qué estará pensando de todo esto mi cuñada Julia en Cochabamba? Debe estar enferma de los celos. ¿Qué huevos tuvo Mario de dejarla y de enamorarse de mi Patita? Y todo así de golpe, el año pasado. Este Mario tiene unos cojones blindados, carajo, merece mis respetos. Todos nos hemos hecho una paja pensando en la tía, en la prima. Es normal. Los hombres a esa edad somos así, arrechos como burro en primavera. Pero solo Mario sabe convertir esas fantasías en realidad y casarse con la tía, con la prima, con quien más lo arrecha, y al diablo el resto del mundo. «Este matrimonio es nulo», gritó alguien, de pronto entrando en la iglesia. «Este matrimonio se suspende ahora mismo. Se retiran todos de inmediato, los agarro a balazo limpio». Era Ernesto Vargas, el padre del novio, el hombre que vivía molesto, quien había llegado desde Los Ángeles de un modo casi clandestino, sin anunciarlo a la familia, enterado de que su hijo mayor, ahora divorciado de la tía Julia, se casaría con su prima Patricia. Ernesto Vargas había sufrido una de sus iras fulminantes, repentinas. Se había sentido avergonzado de su hijo Mario, avergonzado de que Mario fuese a sus ojos un sátiro, un depravado, un corruptor de su propia familia, un reincidente en el incesto, y ahora entraba en esa iglesia pistola en mano, dispuesto a impedir que los novios se casaran, listo a derramar sangre para sabotear aquella boda. «Todos al suelo», gritó, pero su voz no comandaba autoridad, no era suficientemente poderosa, era una voz chillona, aflautada, como la de una señora mayor, despechada, dando gritos. «Todos al suelo, les meto bala». De los 6 invitados, solo uno permaneció de pie, Javier Silva Ruete, el ministro de Agricultura, pues sabía que Ernesto Vargas era un fanfarrón, un bocazas. No se atreverá a disparar, pensó. Pero Raúl Porras se hizo un ovillo detrás de la banca y enseguida se agacharon los demás invitados. «Ernesto, ¿qué haces? Deja la pistola», le gritó Dorita, la madre del novio. Ni Vargas Llosa ni Patricia, ni los padres de Patricia, se dejaron intimidar por los gritos del loro viejo de Ernesto Vargas y permanecieron de pie, aunque el cura dio unos pasos atrás y se puso en cuclillas detrás del altar. «Usted, señor, no puede casar a los novios», le gritó a Ernesto al sacerdote, quien lo miraba aterrado. «Son primos hermanos. Este matrimonio es una herejía, una blasfemia. La Iglesia Católica prohíbe el matrimonio entre primos hermanos». Avergonzado de su padre, Mario, que lo miraba con un odio antiguo, un odio que venía desde la adolescencia y duraría hasta el final de los tiempos,
se dirigió a él, dispuesto a confrontarlo. «¡Afuera todos, carajo!», gritó Ernesto, y disparó 1, 2 veces, apuntando hacia arriba, y entonces una lluvia fina de polvillo blanco cayó desde el techo doblemente agujereado de la parroquia. «Este matrimonio queda suspendido porque es una falta de respeto a Dios». «Como siempre, mi pobre Ernesto haciendo el ridículo», pensó Dorita. «Lo va a matar a Mario», se asustó Patricia. «El huevón de Ernesto siempre jodiendo a su hijo», se dijo a sí mismo, callado, furioso, Lucho Llosa, el padre de la novia. Mario caminó resueltamente hacia su padre. Le quitó la pistola de un movimiento rápido, sin vacilaciones. Lo cogió con una mano del pescuezo, le apuntó la pistola sostenida por la otra mano y le dijo sin levantar la voz, sin gritar, con autoridad: «Si no te largas ahora mismo, te vuelo la cabeza». Pálido, derrotado, incapaz de doblegar en valentía a su hijo, Ernesto Vargas se retiró con pasitos atropellados del Loro Viejo y no volvió a aparecer. Mario le entregó la pistola a su primo Lucho y dijo subiendo la voz: «Mil disculpas, continuemos, por favor». Pero el cura no sabía si salir de su parapeto tras el altar y tuvo que beber prematuramente el vino de la consagración para que le volviera el alma al cuerpo. ¿Será verdad que los novios son primos hermanos?, se preguntaba sin el mínimo coraje para plantear la cuestión a viva voz. El más asustado de todos, aún más que el cura, era el escritor Salazar Bondy. Había conocido a Vargas Llosa en la Universidad de San Marcos, donde daba clases de literatura. Mario le dijo que había leído toda su obra y hasta le pidió un autógrafo. Al leer los cuentos de Vargas Llosa y luego su primera novela, Salazar Bondy comprendió que el chico que le pidió un autógrafo llegaría lejos, muy lejos. Por eso acudió aquella tarde al casamiento de Mario y Patricia con traje y corbata, el pelo tieso y bien peinado por la gomina, la nariz aguileña, el aire taciturno, afligido de escritor, al que la fama le resultaba esquiva, a despecho de su innegable talento. Moriría pocas semanas después, con apenas 41 años, de un infarto, en la revista peruana Oiga, del periodista Francisco Igartua, mientras escribía una crítica literaria en la redacción de la revista. La última línea que escribió antes de caer fulminado sobre la máquina de escribir fue: «Qué linda sería la vida si tuviera música de fondo». Enterado de que Salazar Bondy había muerto, Vargas Llosa escribió: «Siento su muerte como un agravio, una mutilación. Ahora Lima será más fea, más deprimente, más inculta». Ya entonces, después de pasar la luna de miel en Arequipa, Mario y Patricia se encontraban de regreso en París. El mismo mes que murió Salazar Bondy en Lima, Patricia quedó embarazada en París de un bebé que habría de llamarse Álvaro Augusto Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa, quien debía nacer en París, pero por cosas del destino, nació en Lima, la ciudad que, tras la muerte de Salazar Bondy, lucía todavía más horrible.